Yo soy el extraterrestre y estoy aquí para que despertéis vuestra conciencia, queridos y muy respetables seres humanos del planeta Tierra. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma, pero más que cuerpo es un alma. En el antiguo Egipto, los sacerdotes tenían el conocimiento de esta dualidad. En sus templos se pueden observar hoy en día jeroglíficos donde el cuerpo astral está saliendo del físico. Pero, ¿qué es el viaje astral? Es el resurgimiento del alma, la cual se separa del cuerpo de manera voluntaria o involuntaria. La experiencia fuera del cuerpo es un fenómeno universal que sucede de forma natural a todas las personas por las noches cuando duermen, aunque la mayoría de las veces de forma inconsciente. Por eso no lo recuerdan. También se pueden realizar de forma voluntaria. Se logra con el dominio de técnicas específicas que ayudan a salir del cuerpo a través del control y equilibrio de la propia energía. Es una habilidad que se puede aprender y desarrollar como cualquier otra. Para poder experimentar conscientemente un viaje astral, existen dos requisitos importantes. El primero es que creas y aprecies la realidad de que existe un cuerpo astral o alma. El segundo, que tengas la certeza de que puedes hacerlo y así enfocar tu energía o atención en salir del cuerpo físico. El miedo por la noción de estar separados de vuestro cuerpo es la barrera más grande en los viajes astrales. Sin embargo, el cuerpo físico y el astral se encuentran conectados entre sí por medio de una masa de moléculas que vibran a alta velocidad, similar al cordón umbilical que une la madre y el hijo. Este cordón es infinitamente extensible y sin límites, tanto si viajáis en el presente como si os introducís en los registros acásicos. El acceso lúcido a otros planos os capacita para responderos a vosotros mismos sobre la muerte, el sentido de la vida y vuestra evolución. La interacción con conciencias de otras dimensiones es un paso natural en vuestro proceso evolutivo. Los chamanes o druidas pueden lograrlo contactando con el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos, aprendiendo a dominar algunas habilidades extrasensoriales como la sanación, clarividencia, visión remota, etc. Los seres humanos sois una parte de la creación y el viaje astral es la manera de comunicaros con el todo. ¿Y cuál es su relación con el tema ovni? Algunos contactados han viajado a las naves y planetas de estos seres de forma astral. Hay viajes que persiguen un propósito más específico y que es mejor emprender cuando ya se conozcan bien la experiencia y el territorio. Son los viajes para adquirir el valor de afrontar una determinada situación, energía para ejecutar una tarea especial, sabiduría para ocuparse de un problema difícil. Antes de emprender un viaje astral, es esencial considerar con el mayor cuidado lo que deseas lograr con esa experiencia. Pon en claro cuál es tu intención, escribiéndola en un papel antes de iniciar el viaje. Siempre debe tratarse de una sola cuestión, no de una serie de asuntos, y debe ser clara y contener la acción. La intención ha de expresarse mentalmente o en voz alta durante la relajación. Te acuestas boca arriba y relajas tu cuerpo para eliminar la tensión muscular. Colocas la mano izquierda sobre el corazón y luego la derecha sobre la izquierda. Concéntrate en el corazón y ora, solicitando a tu Dios interior que te ayude a salir en cuerpo astral. Haz varias respiraciones profundas, tomando el aire lentamente por la nariz y expulsándolo todo y rápido por la boca. Lo haces hasta que te sientas calmado y relajado. Después, ubícate en la posición que acostumbras a dormir
y cierra los ojos. ¿A dónde puedes ir? Con el desdoblamiento astral podrás viajar a otros países, podrás viajar a otros planetas, conocer civilizaciones y hablar con seres extraterrestres. Podrás viajar al lugar donde se encuentran los archivos acásicos de la naturaleza, que son el registro de las vidas pasadas. Y allí podrás estudiar en forma directa la verdadera historia de la humanidad, reviviendo lo que realmente ocurrió en el pasado, proyectado como si fuera una película. Podrás viajar al Palacio del Karma, donde todos los seres somos juzgados. Allí pesan nuestras buenas o malas obras, y todo lo que hacemos y pensamos tiene un valor que se corresponde con su karma. Las más antiguas tradiciones tibetanas primero entrenaban a los niños en meditación antes de dormir. Luego se les inducía a observar los sueños conscientes y después a desdoblarse y realizar un viaje astral. Humanos, vivís en un estado de desconfianza, atados a la ilusión de la materia, cada vez más y más apegados a los sentidos de la tercera dimensión. Tenéis que practicar la meditación de los sueños antes de dormir para así poder regresar a la realidad hermosa que habéis olvidado. Cuando se está fuera del cuerpo, los prejuicios quedan atrás y se descubre que lo realmente importante es lo que cada uno hace con su propia evolución espiritual. Hasta ahora, mi querida y muy respetable raza de seres humanos del planeta Tierra.